Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. En el vídeo de hoy quería tratar con vosotros un tema que dejamos un poco en el tintero hace algunos vídeos, cuando analizamos tanto el mercado internacional como el mercado del Barça, y es un poco hablar de las aspiraciones o los objetivos que pueden tener esta temporada los principales clubes europeos, tanto en sus ligas como en Europa. Centrándome en ese top 10 de equipos que ya hemos mencionado en algún que otro vídeo, si os parece vamos a ir hablando un poco, pues en resumidas cuentas, de qué creo que debería de ser la meta a cumplir para esta temporada, teniendo en cuenta pues la plantilla que tienen, el mercado que han hecho, presupuesto, experiencia, etcétera. Y a final de temporada veremos pues qué equipo se ha acercado más o ha cumplido esas expectativas y cuáles no lo han hecho. Ahora ya están todos los mercados, perdón, en Europa cerrados, ya no hay posibilidad de ningún movimiento más, a menos que sea de jugadoras que son agente libre, que no tienen contrato, pero bueno, lo previsible es que quede todo así, al menos hasta el mercado de invierno. Empezando, si os parece, por Francia, vamos a ir por tratando cada una de las ligas. Claramente hay dos equipos a destacar, como lleva viendo los últimos años, que son el Lyon y el PSG. En lo que al Lyon respecta, yo creía, lo comentaba en algún que otro vídeo, que este año iba a haber un bajón mayor en el Lyon por la salida del presidente, que era una figura importantísima en el equipo, porque también podía rumorearse que otras jugadoras iban a abandonar el club este verano. Finalmente creo que la única salida así importante, sobre todo pensando en el futuro, es la de Macario y se han reforzado bien, especialmente con la incorporación a coste cero además de Dianí. Creo que tienen sobre todo mucha pólvora arriba, que siguen manteniendo un muy buen centro del campo. Hay alguna posición que no me convencen tanto, sobre todo por los recursos que hay en el banquillo, no tanto por el once titular, pero es una plantilla increíble, eso sin duda alguna. Si la respetan mínimamente las lesiones, esta muletilla la pongo para todos los clubes. Para mí el Lyon debe ganar los títulos nacionales, ya ha ganado la Supercopa hace unos días, debe ganar también la Copa de Francia y la Liga, y en Champions todo lo que no sea estar al menos entre los cuatro primeros sería un fracaso. A partir de ahí ya depende de quién te toque en semifinales, la final, etcétera, pero al menos entre los cuatro primeros. A mí me cuesta mucho exigir ganar la Champions porque me parece algo demasiado grande para cualquier club. Pero por lo menos tienes que estar en esa pelea, en ese top 3, top 4. Como digo, Lyon favoritísimo a todo en Francia, y en Europa, pues también es uno de los claros favoritos a volver a ganar esa Champions. Yo creo que dependiendo un poco de los cruces, pero que pueden estar perfectamente en la final, pero como digo, como mínimo deben de llegar a semifinales. Por parte del PSG, siento que en los últimos días ha podido librar un poco la papeleta con el mercado, con alguna incorporación de última hora, pero sigo pensando que no ha recortado distancias con el Lyon, incluso que estas han ido a más. Aún así, sigue teniendo muy buenas jugadoras. Estos días se confirmaba la vuelta de Katoto, que creo que es su mejor fichaje, entre comillas, aunque no lo es, pero bueno, vuelve de una lesión larga. Y pues para mí, siendo sincera, creo que lo normal es que acaben segundas en liga, que tampoco ganen la Copa. La Supercopa la han perdido recientemente contra Lyon también. Y en Champions yo no las veo quedando en un top 3, top 4. Me sorprendería que consiguieran llegar a esas alturas de la clasificación. Creo que sí que deben de pasar de fase de grupos, deberían de estar en cuartos de final y bueno, dependiendo del rival que te toque, pues quizás pueden avanzar algo más o no. Pero para mí lo lógico es pasar esta ronda previa, que recordemos que tienen que disputar las próximas semanas, pasar de fase de grupos y a partir de ahí sí que ya creo que lo tienen más complicado. En el caso de Alemania, de nuevo hay otros dos clubes a destacar, que son el Wolfsburgo y el Bayern. El Bayern es uno de los equipos que mejor se ha reforzado, creo que el mejor ha sido el Chelsea, pero el Bayern también lo ha hecho francamente bien, sobre todo con dos grandes incorporaciones, que son la de Pernil Harder y Magdalena Eriksson, pero en general ha mantenido el bloque que tenían y han hecho incorporaciones interesantes. Creo que deben competirle, pelarle la liga al Wolfsburgo. El año pasado la ganó el Bayern, así que podréis decir, oye, pero si realmente pueden ser los favoritos. En cierto modo sí, a mí me parece que el Wolfsburgo sigue teniendo un
puntito más de experiencia, de talento en la plantilla y por eso las veo más candidatas a ganarlo todo, pero el Bayern tiene que intentar, tiene que ser su objetivo realista el revalidar el título de liga, ir a por la Copa, la Pokal, que realmente se le da magníficamente bien al Wolfsburgo y yo creo que en Champions un objetivo ambicioso a la par que realista sería intentar estar en ese top 4. No me parece el equipo favorito, salvo que tenga un camino asequible, tampoco los veo llegando a la las veo llegando a la final. Creo que hay otras plantillas mejores, pero ese top 4 sí que creo que puede ser posible. Igual que los años anteriores me parecía que tenían más carencias, este año creo que pueden estar en esa terna de favoritos. Si no es en el primer escalón, pues en el inmediatamente anterior. Por lo que respecta al Wolfsburgo, como acaba de mencionar, para mí sigue siendo el favorito a todo en Alemania, lo veo un pasito por delante del propio Bayern, perdieron la liga el año pasado, en gran parte por demérito suyo, así que creo que este año tienen que recuperarla, no se les puede escapar y tienen que volver a revalidar el título de Copa, pues que la verdad es que es un trofeo que se les da especialmente bien. Vienen de ser finalista en Champions, por lo tanto el objetivo, como el de otros tantos, es ganarla, pero de nuevo, a mí me cuesta exigir como mínimo ganar la competición más difícil de todas, entonces creo que sí o sí el Wolfsburgo tiene que de nuevo meterse en esa terna de los 4 favoritos. Igual que pienso con el Lyon, para mí por plantilla está obligado a ello. Igual que el Bayern creo que tiene que ser su objetivo y que puede conseguirlo, en el caso del Wolfsburgo lo veo aún más exigible por eso, por la plantilla que tiene, porque ya ha ganado esta competición anteriormente, porque se les está escapando en los últimos años, experiencia, etcétera. Entonces, en Francia veo claro favorito a Lyon y en Alemania veo claro favorito al Wolfsburgo. Luego lo de siempre, que entre la pelotita, que las lesiones lo respeten, etcétera, etcétera. Yéndome a Inglaterra, donde hay más equipos involucrados en la pelea, eh, el Chelsea es, como decía al principio, el equipo que mejor se ha reforzado, ya tenía una gran plantilla, la mejor de Inglaterra. Ahora para mí las distancias aún son mayores y eso que el resto de equipos se ha reforzado bastante bien, incluso en los últimos días, últimas horas de mercado han hecho movimientos interesantes, pero es el claro candidato a todo. Y este año es aquel en el que le veo con más opciones, no solo de volver a ganarlo todo en Inglaterra, que también, sino de llevarse la Champions. Se les está escapando en estas temporadas por H o por B, pero creo que tienen la mejor plantilla que han tenido nunca, tiene un proyecto continuista de la mano de Emma Hayes y que esta podría ser su temporada. En Inglaterra para mí, obligadas a ganarlo todo, revalidar de nuevo los 3 títulos. Es verdad que es la liga más competitiva, cuesta un poco exigir esto, ¿no? Pero es que creo que es el mejor proyecto con diferencia, entonces me sorprendería que no se llevaran los 3 trofeos y en la Champions un poco la línea de lo que decía con Lyon y Wolfsburgo. Están obligados a estar como mínimo en semifinales y yo creo que tienen que volver a disputar una final. El año pasado se encuentran al Bayern en las semifinales, finalmente pierden, acaba ganando el Barça, perdón, el Bayern, pero se quedan a nada, a un gol de poder plantarse en una posible final y yo creo que este año debería de ser como mínimo el objetivo, ¿no? Volver a otra final, aprovechar la experiencia del anterior, que no le fueron las cosas bien, perdieron 4-0 contra el Barça e ir este año sí o sí a por el título. En el caso del Arsenal ha sucedido algo bastante imprevisto y es que ha quedado eliminado el equipo en la ronda previa de la Champions. Palo tremendo para las jugadoras, para el proyecto, pero tiene que intentar sacarle el lado positivo a todo esto y es que ahora no tendrán esos partidos entre semana y están obligadas sí o sí a ir a por la liga. Llevan años sin ganar este trofeo, llevan realmente años sin poder ganar títulos con normalidad, aunque el año pasado se hicieron con uno y yo creo que su objetivo, su obligación tiene que ser ir a por la liga. El Chelsea parte como favorito, lo reitero, pero el Arsenal tiene que ser una competencia real. Y aunque luego finalmente pueda dar como bueno esa segunda posición, tiene que ir a por el título, sin lugar a dudas. Y si pueden enmascarar un poco la temporada con alguna que otra copa, pues mejor que mejor. En cuanto a los dos Manchester, están en una situación parecida, aunque no igual. Creo que el Manchester United tiene que intentar pasar esta ronda previa. Va a ser difícil porque se enfrenta al PSG,
pero si lo consiguieran para mí ya sería un éxito, siendo la primera participación del club en Champions. Y a partir de ahí o le toca un grupo muy asequible o con el coeficiente que tienen, que es nulo, porque nunca habían disputado esta competición, creo que es muy difícil pasar a cuartos. Por lo tanto, llegar a grupos yo creo que ya sería un objetivo más que digno para el equipo. En cuanto a los títulos nacionales, no las veo favoritas, ni siquiera las colocaría en un segundo escalón. Aunque es cierto que vienen de ser subcampeonas, que el año pasado rindieron bastante bien, pero por lo dicho, por plantilla, por experiencia, si juegan Champions creo que el sumar ese número de partidos puede que no les venga muy bien. A mí me parece que clasificarse para la Champions del año que viene ya sería positivo para ellas y para este proceso de crecimiento que estamos viendo en la sección. Por parte del City, un poco la conclusión acaba siendo la misma. Lleva años sin disputar la Champions, bien sea porque cae la ronda previa o directamente porque ni se clasifica para disputarla y tiene que volver a estar en esa pelea. El City como mínimo tiene que volver a estar en ese top 3. Yo creo que tampoco las veo ganando títulos, es que ahí veo un escalón por encima tanto al Arsenal como sobre todo al Chelsea, pero tienen que volver a competir en Europa. Ese tiene que ser el objetivo mínimo. No disputan esta temporada en Champions, de nuevo solo se tienen que centrar en Liga. Sí, irá por el título, tienen que tener ese objetivo, pero como mínimo lo exigible es que de nuevo estén en ese top 2 top 3 de liga para poder disputar la Champions. Otra temporada más fuera, para mí sería un batacazo para el proyecto, teniendo en cuenta pues, ciertas jugadoras top mundiales que tienen en la plantilla. Y para cerrar, finalmente, yéndonos aquí a la Liga Española, hablando del Barça y del Madrid, son los dos equipos pues, que ahora mismo lideran un poco, ¿no? el tema del fútbol español y los dos que continúan en Champions, aunque el Madrid tiene que disputar esta ronda previa. Creo que el Madrid se ha reforzado bien, lo decía en un anterior vídeo, pero sigo pensando que el Barça está un escalón por delante, entonces vuelve a ser favorito a todo, se le tiene que exigir ganar esos títulos nacionales, sabemos que el año pasado consiguió dos de ellos, también sabemos que no se consiguió la Copa por ese error administrativo. Quizás, no lo sé, quizás si la hubieran disputado también se la hubieran llevado, desde luego era el equipo favorito. Entonces tienen que ir a por los tres títulos nacionales y en la misma línea de lo que decía con el Lyon, con el Wolfsburgo y con el Chelsea, tienen que estar como mínimo en el top 4 de la Champions. Para mí todo lo que no sea eso es un fracaso. A partir de ahí, pues ya depende de la suerte que tengas en esos cruces, lesiones en esa época de la temporada, etcétera, etcétera. Pero los cuatro mejores equipos, por lo que decía al principio, plantilla, presupuesto, aspiraciones, entrenadores, etcétera, siento que son el Lyon, Wolfsburgo, Chelsea y Barça, respectivamente, así que deberían de estar en esa pelea. Ese tiene que ser como mínimo, mínimo, mínimo la meta a cumplir. Por parte del Madrid, desde luego tienen que pasar esta ronda previa, se enfrentan al rival más fácil de todos, el Valerenga, así que no hay excusas en ese sentido, tienen que estar en fase de grupos y dependiendo del grupo que les toque, yo también creo que es exigible el disputar los cuartos de final de la competición. A partir de ahí, de nuevo, clasificarse para la Champions del año que viene, por supuesto, tiene que quedar en el top 2 top 3 más bien diría que en segundo lugar, antes que en el tercero. Y como el año pasado se quedaron a las puertas de ganar el primer título, yo creo que este año pueden aspirar a ello. O sea, tienen que de verdad intentar conseguir, si no la liga, si lo pueden ver más complicado porque es una cuestión de continuidad, pues al menos la Copa o la Supercopa. En resumidas cuentas, disputar fase de grupos sí o sí y según la dificultad de ese grupo también llegar a cuartos, que ya lo han conseguido hace 2 años, competirle la liga al Barça lo máximo posible y en el peor de los casos, pues yo creo que terminar en segundo lugar e intentar alzarse o bien con la Copa o la Supercopa. Ese tiene que ser el objetivo a cumplir. Repasado ya estos 10 equipos, nada, me decís en los comentarios cómo lo veis vosotros, qué equipos creéis que van a ser los favoritos este año o qué equipos pensáis que pueden dar la sorpresa en alguna competición tanto nacional como en la Champions. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.